Bueno, pues ha llegado el momento en el que hable de esto. Ya lo hice en un podcast, no me atreví a grabarlo. Además, creo que quería decirlo todo como demasiado bien y no fui yo al 100%. Así que quiero abrirme de verdad, contaros cómo fue mi trastorno de la conducta alimentaria y todo lo que pasó alrededor de este momento. Y nada, o sea, este vídeo va a ser difícil, va a ser, no sé si largo, ya lo veremos, pero me apetece mucho hablar de esto porque creo que es muy importante. Creo que puede haber muchas personas que se encuentren en una situación parecida a la que yo viví en ese momento y necesito contar esto por si puedo ayudar, ni que sea una persona, a hacer las paces con la alimentación, con su cuerpo y a vivir al final la vida que se merece. Que yo recuerde, todo empezó a los 15 años, ¿vale? Yo siempre he sido una persona muy perfeccionista. Me importa, ahora ya no tanto creo, pero siempre me ha importado mucho lo que piensen los demás de mí y por ese motivo pues tenía como la necesidad de hacerlo como todo perfecto y en ese momento de hacer las cosas perfectas también estaba el que se me viera perfecta. El problema, no, obviamente, es que era para mí una persona perfecta, físicamente perfecta, pues al final, con todos los estímulos que estaba teniendo en ese momento de mi vida, pues al final yo tenía referentes como, por ejemplo, la serie de Sensación de Vivir, la nueva, en la cual las chicas eran así, y por lo tanto yo cogía como referencia ese físico. Tenía como referencia modelos de Victoria's Secret, como estos. También estaba en Tumblr, donde había muchísimas imágenes de chicas con un abdomen extremadamente pues, marcado, unas piernas muy delgadas, y yo tenía la creencia de que para estar perfecta, que para tener un cuerpo bonito y que a la gente le gustara, yo tenía que verme de esta forma. Entonces empecé a dejar de comer, ¿vale? Directamente, o sea, no comía. Como comía en casa sola porque mis padres trabajaban, pues ellos no sabían lo que yo comía y lo que comía era nada, ¿vale? Entonces empecé a perder muchísimo peso, estaba muy delgada, notaba que me faltaba energía, sentía que tenía mucho frío constantemente y fue una época complicada porque al final todo giraba alrededor de la comida. Rechazaba planes con amigos porque no quería comer delante de ellos, ¿no? Porque era como, ¿cómo voy a esconder esto? Si voy a esta comida, luego no voy a cenar, no voy a comer más en todo el día, porque es que, ¿no? Al final en mi cabeza estaba todo el rato la comida y la verdad que fue muy duro y lo pasé bastante mal. Se me fue la regla, estuve 9 meses sin tener la regla y bueno, fue una época pues bastante complicada. Lo que ocurrió después es que empecé a sentir que no era capaz de controlar la situación. Al final también estaba en un momento en el que ya pues primero de bachillerato tienes que estudiar bastante. Bueno, también yo jugaba baloncesto, ¿no? Hacía muchas cosas en mi día y esconder el momento de comer y esa ansiedad de la situación hizo que explotara y entonces empecé con atracones. Me daba atracones de comida, comía muchísimo hasta encontrarme muy muy mal y luego pues lo compensaba. Entonces pues pasé de anorexia a bulimia y bueno, pues obviamente también fue una época muy dura. Yo creo que incluso más que la anterior porque al final me estaba haciendo mucho daño. Yo me encontraba mal, al final vomitar tanto te genera pues una acidez, una incomodidad, un dolor, o sea, literal en el cuerpo y bueno, fue bastante duro también durante esa época. ¿Qué ocurrió? No me gusta mucho hablar de mis experiencias con el trastorno de la conducta alimentaria porque creo que yo no lo hice bien. O sea, al final yo no pedí ayuda. De hecho, le he pedido muchas veces perdón a mi madre por esto, porque ella notaba que había cosas raras, incluso me intentó llevar al médico, pero yo lo negaba por completo, me enfadaba muchísimo, me cerraba en banda. Al final, pues como
una adolescente pues que no quiere admitir que tiene un problema y lo único que hacía era negarlo y pues gritar. Bueno, estoy bastante arrepentida de cómo me comporté en ese momento, pero es que no era capaz de admitir que tenía un problema y no lo hice. No lo hice. Digamos que estuve constantemente engañando a la gente, escondiéndolo y haciéndolo francamente pues mal. ¿Cómo salí de ahí o cómo cambió todo, no? Cuando yo tenía 17 años estaba conociendo a un chico, ¿vale? Era un chico que era de mi pueblo, que tenía pareja, pero bueno, se supone que no estaban muy bien. Estaba, pues eso, conociéndome a mí un poco, todo era como muy a escondidas y eso duró prácticamente un año y medio, aunque no estuviéramos juntos, ¿no? Había pues como este juego, ¿no? Bueno, no sé cómo llamarlo, no era una relación, pero bueno, había una conexión con esta persona, a mí me gustaba mucho y bueno, era esta un poco la situación, ¿no? Entonces, cuando... digamos que hubo un momento, ¿no?, en el que esta relación se naturalizó un poco más, porque él ya no estaba con su pareja y de forma pues pública estaba más conmigo, ¿no? Quiero pararme aquí un momento porque no quiero romantizar este tipo de conductas o este tipo de relaciones, ¿vale? O sea, hay que tener claro que yo tenía 17 años, él tenía 4 años más que yo y a mí esta persona pues me gustaba mucho, me parecía muy interesante y bueno, empezamos con una dinámica en la que realmente pues había pues una conexión, nos gustábamos y queríamos estar juntos y hubo un momento en el que pues después de todas estas cosas un poco más tóxicas porque no estaban bien, porque él estaba en una relación, ya pues él lo dejó con su pareja y parecía que todo podía ser más normal y él públicamente pues estaba conmigo en algunas fiestas y demás, ya se vislumbraba que podíamos empezar a probar a tener algo los dos juntos sin escondernos de nadie y pues empezamos a intentarlo. Hablábamos por teléfono, chateábamos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues parecía que ya todo iba a ir bien y vamos a intentar pues ver qué nos deparaba esa relación. Lo que pasa es que cuando decidimos darnos esta oportunidad, un día él, yendo a entrenar en coche con unos amigos, tuvo un accidente de coche y pues ya no está, ¿vale? Entonces, ese fue pues el peor momento de mi vida. Tenía 17 años, no entendía nada porque él tenía 21. Era algo que en mi cabeza jamás se podía concebir, ¿no? Al final estás conociendo a una persona, eres adolescente, no piensas que esa persona pues se irá de este mundo y ni mucho menos así, ¿no? Sin ningún tipo de preaviso, en plan de golpe. Entonces fue una cosa que a mí me dolió mucho, lo llevé muy mal y entonces esto ocurrió cuando yo tenía el trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Al final lo que ocurrió es que la comida pasó a estar en un segundo plano, ¿no? Y este suceso como que era algo, obviamente, mucho más grande, ¿no?, en mi vida. Estuve unos días sin comer porque simplemente pues tenía el estómago cerrado y es que no podía, no me entraba nada. Y luego ya simplemente pues comía lo que me daban y ya está. Y entonces, digamos que este suceso hizo que el trastorno de la conducta alimentaria pasara a un segundo plano y yo simplemente me centrara en estudiar, porque estaba en segundo de bachillerato. Entonces sabía que, bueno, pues tenía que sacar unas notas para ir a la universidad y demás. Lo podría haber afrontado de forma distinta, pero mi forma de afrontar esta situación era como taparla, ¿no? Poner otras cosas encima para que no me hiciera demasiado daño. Entonces, pues me centré en los estudios y en encerrarme un poco ahí pues, para que no me hiciera excesivo daño, ¿no? Es un tema que me ha costado muchísimo hablar, muchísimo. Esto ocurrió cuando yo tenía 17 años y ahora mismo tengo 29. Es algo que me ha costado, por ejemplo, mucho hablar con mi pareja, con amigas. De hecho, mis amigas de la universidad consiguieron que les contara un poco más al respecto un año después y porque
pues me pillaron en un día que había bebido un poco y tengo un tatuaje con su nombre, entonces pues es algo que está ahí, ¿no? Y a veces puedes hacer la pregunta de, oye, ¿eso qué es, no? Y a veces pues no te puede no apetecer contarlo porque simplemente pues es demasiado doloroso. En ese momento, sin tener yo herramientas, yo me refugié mucho en el escribir, ¿no? Y es una forma que a mí me ayuda mucho a transitar mis emociones, escribir, y escribía mucho, le escribía a él, cómo me sentía, y eso me ayudó bastante. Pero es verdad que el tenerlo tan cerca de mi corazón y el no compartirlo era como que lo hacía más especial y me negaba a dejarlo salir porque era como algo mío y de esta forma como que era más importante, porque era un secreto, porque era algo que solo era para mí. Pero en el fondo, el compartirlo me hace liberarlo, ¿no? Y también me hace darle un poco de vida a esta persona, ¿no? que ya no está y que lo que más me duele en este momento, ¿no? En su momento cuando ocurrió todo, obviamente me dolía por mí, por nosotros, por lo que pudo haber sido, por el no podernos despedir, por el no aprovechar más el tiempo, y ahora me duele más por el decir, ostras, es que todo lo que esta persona no ha podido vivir, ¿no? Al final me da igual si luego no hubiera llevado a nada nuestra relación, porque podría haber ocurrido. Cuando ocurren estas cosas tendemos a idealizar lo que era, porque simplemente no hemos podido vivirlo y quizá esa relación hubiera acabado o no lo sé, pero simplemente esta persona pues ya no está aquí y no ha podido vivir una vida, pues obviamente que se merecía vivir como todo el mundo se merece vivir, ¿no? Y os preguntaréis, Yari, ¿por qué me cuentas todo esto? ¿Por qué me das esta chapa? Pues porque tengo la necesidad de compartiros esto, porque ahora mismo me encuentro en una situación mucho más estable emocionalmente y mucho más estable en relación a mi cuerpo. Cuando yo grabé el podcast en el que hablo sobre mi trastorno de la conducta alimentaria, francamente tenía muchas dudas sobre cómo enfocarlo porque en el fondo, dentro de mí, sentía que siempre iba a haber ese demonio que me decía que yo tenía que ser perfecta y que la perfección está en ese tipo de cuerpos y que si yo gano un poco de peso y me veo la cara más redonda, porque lo primero que se me evidencia a mí cuando gano peso es que se me pone la cara más redonda, porque sí, porque hay gente que se le va a un sitio o a otro, pues a mí es en la cara y inmediatamente ya me veo pues de esa forma y eso en ese momento me generaba mucha fricción y os estoy hablando de hace 2 años. Lo que pasa es que ya eres un poco más adulta, ya eres más madura y eres capaz de analizar esos pensamientos y decidir qué haces con ellos, ¿no? Ese demonio viene y te dice, estás engordando, ojo esto que estás comiendo, esta semana te estás pasando un poco. Y tú tienes que ser capaz de acallar esa voz y decirle, vale, esto no es verdad. Y aunque sea verdad, el hecho de que he ganado un poco de peso nos da igual, no pasa absolutamente nada. Tú tienes unos buenos hábitos alimentarios, tú tienes una buena rutina de entrenamiento y aunque no fuera así, no eres menos válida porque no tienes un peso determinado que al final nos está diciendo la sociedad que tiene que ser uno. Pero yo, por ejemplo, durante esa época incluso tuve alguna discusión con mi pareja por hacerme algún comentario sobre mi físico y decirle, ostras, por todo lo que llevo yo detrás, no me hagas estos comentarios porque me pueden hacer mucho daño. Porque si me los digo yo y ya me duele e intento acallar esa voz, si alguien externo te dice algo, te rompe. Y eso me parece muy importante que lo tengamos en cuenta porque las personas que no han vivido un trastorno de la conducta alimentaria o no han tenido una mala relación con la alimentación o no han tenido una mala relación con su cuerpo, no lo saben y pueden hacer comentarios sobre el físico de una persona sin darse cuenta y ese comentario, creedme, que puede acompañar a esa persona durante semanas. Entonces, por favor, mucho cuidado cuando hagamos ciertos comentarios sobre el físico de alguien. En el fondo no os diría cuidado, os diría no los hagáis, ¿vale? Probablemente a esa persona no le interese y si le interesa, quizá no le hace muy bien. Entonces, este mensaje es para todas esas personas que tienen una mala relación con la alimentación o tienen una mala relación con la comida. La vida va mucho más allá de eso. Mucho más allá. Al final, como nutricionista, soy consciente de los beneficios que tiene una buena alimentación para la salud, de los beneficios que tiene entrenar de forma regular, pero también es muy importante la salud mental. Y eso quizá os explota la cabeza, pero no ha sido hasta que me he dado el permiso de comer lo que quiera que he conseguido
comer mejor. Y he conseguido tener una buena relación con la comida. ¿Por qué? Porque cuando te prohíbes algo, estás todo el rato pensando en ello y lo quieres. Y cuando ya simplemente no puedes resistir más porque es normal, vas a arrasar con todo. Y esto es lo que ocurre, y es lo que me ocurrió a mí al final con el tema de la bulimia, que no podía más, estaba cansada y arrasaba con todo lo que encontraba. Entonces, cuando te das permiso para comer lo que quieras, pero tienes el conocimiento de qué es mejor para ti, entonces escoges. Escoges desde el conocimiento y desde el respeto hacia ti mismo también. Y eso es algo que cuando empecé la carrera de nutrición también agradecí mucho, el entender qué hacen los alimentos en mi cuerpo. Y al final, no todos son calorías. Nuestro cuerpo no solo necesita calorías, sino que necesita nutrientes, necesita vitaminas, minerales, fibra, fitonutrientes, necesita grasas saludables porque esas grasas llevan vitaminas liposolubles, necesita proteínas, necesita carbohidratos. Es decir, no es las calorías, es lo que hay dentro de esas calorías también. Una vez sabes lo que te aportan los alimentos, la mayor parte del tiempo decides escoger cosas que sabes que son buenas para tu salud. Porque lo que quieres al final es tener un buen estado de salud, quieres vivir más y quieres vivir mejor. Por lo tanto, la mayor parte de tu tiempo vas a escoger ese tipo de alimentos. Pero de vez en cuando puedes comer algo que objetivamente no sea lo más nutritivo para tu cuerpo. Por ejemplo, una galleta con azúcar, ¿vale? O una fritura, o una cerveza. Objetivamente sabemos que el alcohol no es lo más saludable, pero en ese momento tomas esa decisión de forma consciente y la aceptas y lo haces. Y no te vas a culpar, porque eso es lo peor y eso es lo que va a perpetuar una mala relación con la comida. Simplemente escoges consumir ese alimento y luego no te acompaña la culpa ni te acompaña la restricción. Simplemente sigues escogiendo alimentos que desde el respeto y desde el conocimiento sabes que te van a nutrir más que ese. Pero eso no significa que lo que acabas de hacer esté mal ni debas culpabilizarte por ello. Y para terminar, ¿qué consejos te puedo dar si tienes una mala relación con la alimentación y con tu cuerpo? El primero yo creo que es el de intenta encontrar patrones, es decir, escúchate, vigílate, mira todo lo que ocurre a tu alrededor y en tu cabeza cuando desencadenas estos momentos quizá de ansiedad por la comida o de restricción, ¿no? ¿Qué conductas son las que te llevan a eso? En mi caso, por ejemplo, como tengo esta mentalidad controladora o perfeccionista, al final la comida era una forma de tener las cosas bajo control, ¿no? Como lo que ocurría a mi alrededor no era capaz de controlarlo, lo que hacía era refugiarme en la comida porque aquí sí que estoy al mando. Y esto es algo, por ejemplo, que me acompaña mucho en mi día a día, me sigue acompañando, que cuando dejo de estar al mando de ciertas cosas, pues tengo que buscar otras donde yo sí tenga el control de todo eso, ¿no? Y al final es importante conocernos porque conocer es aliviar y saber que nos comportamos de esta forma, porque es nuestra manera de canalizar ciertas cosas, pues al final es mucho más fácil. Y cuando tienes, por ejemplo, una discusión con tu pareja o puedes tener más estrés en el trabajo y eres capaz de detectar que eso hace que comas más o con más ansiedad, entonces ya sabes lo que te está ocurriendo. Igual lo que necesitas es trabajar ese estrés y esa ansiedad, por otro lado, e intentar que la comida no sea tu única vía de escape. Al final, el hambre emocional no va a desaparecer, es algo normal. El problema es cuando ya no somos dueños de ello, cuando no somos capaces de gestionarlo, cuando la comida nos controla a nosotros y no nosotros a ella. La podemos usar como una herramienta más de gestión emocional y porque un día tengas esa típica imagen de estar en el sofá comiéndote helado, viendo una serie y llorando porque te ha pasado X cosa, no pasa nada. El problema es cuando eso se convierte en algo perpetuo y constante y te está perjudicando porque estás desplazando otros alimentos que no estás consumiendo que son pues más nutritivos y más interesantes. En segundo lugar, y aunque yo no lo hiciera y me arrepiento muchísimo de ello, es buscar ayuda profesional. Si tienes una mala relación con la comida, si tienes una mala relación con tu cuerpo, si te rechazas, si no te gustas, si te hablas mal, busca ayuda profesional para que alguien te ayude, porque es normal, porque no te culpabilices, porque estamos en una sociedad que nos enseña constantemente que nuestro cuerpo tiene que ser de determinada forma y mucho más en el caso de las mujeres. Quiero pensar
que el mundo está cambiando un poco, porque es cierto que yo ahora mismo los referentes que veo tanto en redes sociales o por ejemplo las actrices que usan en la televisión, presentadoras, lo que ves en la televisión, creo que ya no es lo que era en mi época, hace pues eso, 15 años, donde todo era una delgadez extrema y no había lugar para otro tipo de cuerpos. Por lo tanto, si tú no lo ves, si no lo visibilizas, es que no existe. Entonces al final yo me creo que la mujer perfecta es la única que veo en la tele. Por eso creo que es tan importante el trabajo que se está haciendo de visibilizar diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de tallas, porque es eso, lo que no ves, para ti no existe. El tercer consejo es que consigas enamorarte de la comida y del deporte. Al final, cuando ves la comida como eso, como la gasolina, como la energía que te permite vivir la vida que quieres vivir, lo aprecias más y eres consciente de lo que te aporta cada cosa y disfrutas cocinándolo y disfrutas de lo que es la comida. Y no nos equivoquemos, no voy a hablar de alimentación saludable o alimentación no saludable porque no me gusta darle esa connotación. Hablemos, por ejemplo, de alimentos más nutritivos, pero nos han hecho creer que los alimentos más nutritivos son más aburridos y que comer de esta forma, pues que no es apetecible y nada más lejos de la realidad. O sea, al final te puedes hacer unas preparaciones riquísimas con alimentos súper nutritivos, con alimentos que no tengan azúcares añadidos, que no tengan grasas pues hidrogenadas, que no contengan ultraprocesados. O sea, cuando conectas con eso, es mucho más fácil tener ese tipo de alimentación. Y aunque de vez en cuando comas cosas que puedan salir un poco de esa normalidad, lo asumes, lo haces desde el conocimiento y sigues. Y no pasa nada. Y eso no te acompaña. Porque cuando te acompaña, cuando se genera esa nube y no paras de pensar en madre mía, es que me he comido esta galleta, es que ya verás y no sé qué. Entonces eso se vuelve súper tóxico. Lo mejor es comer eso, disfrutarlo y a otra cosa. No pasa absolutamente nada. Y luego, a nivel de entrenamiento, me parece muy importante remarcarlo aquí. ¿Por qué? Porque a mí esto me ha salvado. A mí el entrenamiento, el hecho de cuando tuve el trastorno de la conducta alimentaria, hacía mucho ejercicio, pero es que eso me ha salvado de ahora tener una buena densidad mineral ósea. Porque cuando me hice la prueba de esfuerzo para mi primera maratón, me hice un DEXA y aparte de mirarme pues, el porcentaje graso y demás, me vieron la densidad mineral ósea. Y yo, habiendo estado tanto tiempo en déficit calórico y además durante 9 meses sin la regla, eso me podría haber perjudicado mucho. ¿Y qué creo que es lo que me ha salvado en ese sentido? El deporte. Porque al final el entrenamiento, el impacto hace que nuestros huesos estén fuertes. Y si durante la adolescencia pasas por un trastorno de la conducta alimentaria donde hay un déficit energético muy agresivo y además no tienes la regla, es que eso te puede pasar mucha factura cuando seas mayor. Y por suerte, a mí el ejercicio me lo ha evitado. Y como os decía al principio de este vídeo, ahora mismo me siento mucho más cómoda hablando de esto porque ahora sí que siento 100% que estoy feliz con mi cuerpo, que he conseguido cambiar la conversación con él, que ya no lo veo como un complemento que tiene que estar como de determinada forma, ¿no? No es un complemento, no es un bolso, no tiene que gustar a la gente, me tiene que servir. Entonces mi cuerpo ya no es un complemento, mi cuerpo es una herramienta. Quiero que mi cuerpo me permita correr lejos, quiero que mi cuerpo me permita subir montañas, cuando sea mayor pueda seguir haciendo un montón de cosas y no sentirme limitada por él. Entonces cuando veo mi cuerpo como esa herramienta que tengo que trabajar para otra vez poder vivir la vida que me merezco, pues entonces todo lo haces desde ese lugar, desde el amor, desde el respeto, de las ganas de cuidarlo. Entonces para mí un consejo, aparte de conectar, amar la comida, disfrutarla, entenderla, jugar con ella, hacerlo también con el deporte, con el entrenamiento. Encontrar algo que te guste, que disfrutes, con lo que conectes. Porque además, cuando lo haces, tu autoestima está por las nubes. Porque haces cosas que en un principio te parecían difíciles y ahora lo estás consiguiendo. Entonces es un bucle que solo es positivo, solo es positivo. Así que de verdad te animo 100% a que conectes con la comida y a que conectes con el entrenamiento. Y el último consejo, y esto es algo que me hubiera encantado que me dijeran a mí en su momento, es que nadie se va a acordar de ti por tu físico. Es decir, nadie va a decir, ostras, sí, qué abdomen tenía, súper plano, y ese culo, bueno, tenía un culazo. Nadie va a decir eso, nadie. La gente de tu alrededor se va a acordar de ti por cómo les hacías sentir, por si les escuchabas cuando tenían un problema, por si os reíais juntos, por si hacíais planes divertidos,
por todo este tipo de cosas y no por tu físico. ¿Que te pueden no gustar cosas de tu cuerpo? Obviamente, obviamente. Y que sea perfectamente válido que los quieras cambiar, también. No pasa absolutamente nada. El problema viene desde dónde lo haces. Si lo haces desde el odio, porque desprecias tu cuerpo, porque no lo quieres ver así, muchas veces, aunque lo cambies, vas a seguir teniendo una relación tóxica con tu cuerpo. Lo más importante es que te aceptes. Y aunque haya partes de ti que no te gusten, que convivas con ellas, y si tienes la oportunidad de cambiarlas por el motivo que sea, adelante, no pasa nada. No voy a ser yo, por ejemplo, quien juzgue las cirugías estéticas, o por ejemplo si hay alguien que quiere perder peso porque literalmente le apetece verse de determinada forma, pero lo hace desde el respeto, desde una conducta sana con el cuerpo, desde una buena relación con la comida y con el entrenamiento, me parece perfecto. Pero es que es muy importante siempre analizar el desde dónde hacemos las cosas. Y yo, por ejemplo, cuando tuve el trastorno de la conducta alimentaria, obviamente lo hacía desde un lugar de odio, desde un lugar en el que no respetaba mi cuerpo y le estaba haciendo daño conscientemente. Y yo sabía que me estaba haciendo daño, pero me daba igual. Cuando tienes una relación buena con tu cuerpo, eso no lo harías nunca. Porque lo que quieres es cuidarlo. Y cuando lo quieres cuidar, pues muchas veces nacen este tipo de cosas de, mira, pues creo que ahora mismo la grasa que tengo me dificulta mi día a día porque me canso subiendo las escaleras. Me parece un acto de amor y de bondad que quieras cambiar tu cuerpo. Me parece perfecto. Pero siempre si lo haces desde ese lugar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No sé cuántos minutos han salido. Espero que te haya gustado. Ha sido un vídeo muy difícil que he empezado a grabar hace pues concretamente 1 hora. Han habido muchos parones, pero de verdad que creo que todo lo que os cuento puede ayudar a bastantes personas. Más que nada porque siento que si a mí alguien me hubiera dado este vídeo con 16 años, hubiera sido como, gracias. Necesitaba a alguien que me dijera esto. Por favor, lo necesitaba, no tenía ningún referente, no tenía nadie que me dijera que amar mi cuerpo era posible y que no tenía que verme de determinada forma para que la gente me aceptara o me quisiera. Es que no tenía sentido. Así que si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Comparte este vídeo con quien creas que lo puede necesitar y te mando un abrazo súper fuerte.